Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este viernes de Irreverentes con José Luis Cañizares y quien les habla, María Sol Borja. Fabricio no nos acompañará hoy, pero tenemos un montón de qué hablar. Anoche, como ustedes habrán seguido de cerca, este impasse diplomático entre Ecuador y México a raíz de una decisión del Ecuador de declarar persona no grata a la embajadora mexicana en Quito, ha generado muchísima polémica a partir de unas declaraciones que hizo el presidente mexicano Andrés López Obrador y que generó esta respuesta por parte del gobierno ecuatoriano, y hoy en la mañana también ya se ha pronunciado el presidente mexicano con respecto a la decisión del gobierno de Ecuador. Antes de comentar sobre esto, voy a saludar al José. Buenas noches, José. Buenas noches, hola a todos y todas en casa. Así es, vimos ayer este impasse entre Ecuador y México, que realmente a mí me sorprendió lo que sucedía y cómo se iban desarrollando las cosas. Teníamos un primer comunicado de la Cancillería con esta explicación de la declaración de persona no grata a la embajadora de México en Ecuador. Y no estábamos seguros exactamente de a qué se refería el gobierno cuando hablaba de unas declaraciones del presidente de México, porque no eran declaraciones que se habían viralizado en redes sociales, no eran declaraciones que estaban en nuestras psiquis, no conocíamos de qué estaba hablando el gobierno, y que después, cuando salió el video de las declaraciones de López Obrador, no sé a ti, Sol, qué te pareció, pero a mí personalmente me pareció sobredimensionada la decisión que tomó Ecuador y que ha resultado en este impasse diplomático, pero también hoy, y ya lo vamos a hablar más a profundidad, la Cancillería ha dicho que esto no significa de ninguna manera que han roto relaciones entre Ecuador y México, y yo sí me pregunto, entonces, ¿cuál era la necesidad, el propósito, el objetivo de declarar persona no grata a la embajadora de México en Ecuador? Que para mí es un mensaje clarísimo, pero para la Cancillería resulta que así no es el mensaje. Pero no sé si es que empezamos primero escuchando las palabras de López Obrador. Algo de orden cronológico de cómo fue. Ayer la Cancillería, antes de escuchar las palabras, primero fue el comunicado, y por eso es extraño cómo se dieron las cosas, porque primero a las 5:38 de la tarde, en el chat de prensa de la Cancillería, envían un comunicado, perdón, que ustedes verán en sus pantallas, que dice: Gobierno del Ecuador declara persona no grata a embajadora de México. En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre las elecciones del 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el gobierno de la República del Ecuador ha decidido, de conformidad con el artículo 9 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, declarar persona no grata a la embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Smeke. Cuando recibimos este comunicado, mucha gente empezó como a preguntar de qué declaraciones se trataban. Incluso había unas declaraciones viejas del presidente López Obrador que habían sido en agosto del año anterior. En Ecuador no teníamos información, no se había hecho un gran ruido con estas declaraciones que había dado el presidente en México, y la respuesta de la embajada por eso tomó sorpresa incluso a los periodistas. Parte de lo que también decía es que el Ecuador se encuentra viviendo el luto por el lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana, y un párrafo con respecto a eso, y la Cancillería reitera su firme compromiso de velar de forma permanente por el respeto a la dignidad y soberanía del Estado ecuatoriano. Con este comunicado, poquito después, unos minutos después, unos 20 quizá minutos después, la propia Cancillería envía un video que fue el que había sido la base para tomar esta decisión. Veamos cuál fue el video. 3, 4, 5 candidatos más, ¿no? Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba, de repente es asesinado. Y la candidata que iba arriba se cae. Y el candidato que iba segundo sube. Pero la candidata que queda después de ese asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles. Bueno, esas fueron las declaraciones que motivaron la decisión de la embajada, de la Cancillería, de declarar a la persona, a la embajada mexicana persona no grata. Y como bien José decía, ha generado como un debate. Empezó primero, la gente no sabía de qué se hablaba, empezamos a compartir algunos periodistas las declaraciones, porque la Cancillería ni siquiera fue precisa en el comunicado. Incluso en el comunicado no pone la fecha de las declaraciones, lo cual generó más confusión aún, y se tardó un poco en especificar que se trataba de estas declaraciones. Además, al ser consultado en este chat de prensa sobre si esto significaba que se rompían
terminan las relaciones con México, la Cancillería responde que esto no significa necesariamente la terminación de relaciones diplomáticas con este país, con el que además hay relaciones comerciales importantes, empresariales, y ahora también hay todo un tema con relación a la ola migratoria de ecuatorianos que están pasando por varios países de Centroamérica y también por México para intentar llegar a los Estados Unidos. Entonces, ¿cuál era el propósito? O sea, yo sí me pregunto, ¿cuál fue la decisión? O sea, ¿para qué tomar esa decisión que tomó la Cancillería? Y les voy a leer lo que dijo López Obrador, porque a riesgo de que me declaren persona no grata, yo creo que si es que hicieran un concurso de quién se traba más y quién habla más trabado entre AMLO o Daniel Noboa sería muy interesante, pero él decía: hoy hablaba yo de que de manera muy extraña hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos de arriba, 10 puntos, como 3, 4 candidatos más. Entonces un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado y la candidata que iba arriba se cae. Básicamente es esta teoría que tiene las fuerzas progresistas, que digo progresistas entre comillas porque Luisa González podrá ser todo menos progresista, y es una de las críticas y una de las razones por la que Luisa González efectivamente el día de hoy no se encuentra en Carondelet, porque no representaba ese progresismo que tanto dicen ser. Pero lo que AMLO está contando no es la realidad en primer lugar, porque él habla como que si es que Daniel Noboa hubiera estado detrás de Luisa González en la candidatura, y eso no fue así. Daniel Noboa no estaba ni en el mapa. En ese momento, claro. Ni Daniel Noboa sabía que iba a llegar a la presidencia. Entonces, las declaraciones del presidente de México son desacertadas en ese sentido. Yo creo que todos dentro del Ecuador podemos y entendemos del contexto que estaba sucediendo. Daniel Noboa no iba segundo en las encuestas. Eso no fue lo que sucedió. Todos estamos seguros de eso. Pero de todas maneras, el comunicado de Cancillería, sobre todo en la parte que dice: el Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana. Ok, pero ¿qué hemos hecho con ese luto también como Ecuador? Vamos 7 meses aproximadamente del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y hasta el día de hoy no conocemos casi nada de lo que realmente sucedió, y que ahora también este hecho se ve enredado de alguna manera en los últimos casos que hemos conocido de corrupción, de vinculaciones con el narcotráfico. Es decir, tenemos cada vez más preguntas que certezas referente a ese caso. Y sí, perfecto, el Ecuador, y fue algo que conmocionó y que nos puso en el mapa internacionalmente como uno de los países más violentos del mundo y como el más violento de Latinoamérica. Recordarán ustedes que estábamos en el mapa de violencia política en rojo porque definitivamente asesinaron a un candidato presidencial. Pero para mí, personalmente, yo creo que esa no es una razón válida para declarar persona no grata a la embajadora de un país por unas declaraciones desacertadas del presidente. Porque ¿saben qué presidente ha hecho declaraciones desacertadas también acerca de gobiernos? Daniel Noboa. Teníamos a la canciller del Ecuador diciendo que no reconocía a Venezuela, por ejemplo. Son declaraciones desacertadas y que también se entienden en un marco regional. Todos sabemos el lineamiento político que tiene AMLO. Es el mismo lineamiento político que la Revolución Ciudadana y mantiene la misma... Eso es lo que ha generado la molestia, ¿no? Porque retoma un discurso que además en su momento fue sumamente criticado, porque es evidente que las declaraciones del presidente mexicano son desacertadas. Ahora la pregunta y lo que ha generado debate en estas últimas horas es si es proporcional la respuesta del Estado ecuatoriano con un país además que tiene una tradición, porque escuchaba en la radio, he escuchado como algunos comentarios de gente que dice, pero es que ahí han recibido a un montón de gente de la Revolución Ciudadana. En realidad México tiene una larguísima historia de asilo político. Esto no es un tema necesariamente solo con la Revolución Ciudadana, sino en general. Mucha gente fue a México escapando de las dictaduras en América Latina, sobre todo en el Cono Sur, Argentina, Chile, y hay una larga tradición en ese sentido. Entonces sí creo también que hay que medir las cosas en su contexto. Por supuesto. Y tomar con pinzas las declaraciones y de nuevo quizá respuestas más proporcionadas. Pero escuchamos que también la canciller, lo que dijo la canciller a propósito de esta supuesta o este rumor o esta duda de que si pudiera haber esta decisión del gobierno pudiera significar la ruptura de relaciones con México. Unas declaraciones fuertes por parte de otro Estado. ¿Esto implica ruptura de relaciones diplomáticas o no necesariamente? En lo absoluto. No hay ruptura de las relaciones entre los dos estados, diplomáticas, comerciales o de ningún otro tipo. No hay ruptura de las relaciones. Es una herramienta válida de protesta frente a unas declaraciones para hacer respetar la soberanía y también el respeto que tiene que existir hacia el Ecuador y los ecuatorianos. Bueno,
Ahí están los argumentos de la canciller sobre hacer respetar la soberanía. Ojalá el gobierno ampliara un poquito más los medios de difusión de sus giras de medios que hacen, que son casi siempre los mismos, para poderle preguntar a la canciller ¿a qué se refiere? O sea, yo personalmente no entiendo de qué manera las declaraciones del presidente de México, y no es porque van a decir que progresista, zurdo, correísta, lo que sea, no, solo no entiendo el por qué, de qué manera las declaraciones del presidente de México afectarían a la soberanía de Ecuador, porque el presidente mexicano no estaba criticando las acciones que ha tomado el Estado al respecto, las acciones de la justicia, las acciones del gobierno. El presidente de México estaba levantando una teoría que personalmente considero que es absurda, que mantiene el mismo correísmo también, que de alguna manera lo que te están diciendo es que Fernando Villavicencio fue asesinado para que pierda a Luisa González. Esa es la teoría del gobierno, como que el debate y su actuación no sucedió, como que las polémicas alrededor de Luisa González no existieron, de realmente a qué defendía ella. O sea, para mí es una teoría absolutamente absurda, pero aún así considero que la presentación de esa teoría en las palabras del presidente de México no representan un daño a la soberanía ecuatoriana, y además ella dice que este es un recurso de protesta. ¿De protesta ante qué exactamente? No comprendo. Y además, así como el gobierno de México tiene su posición y su lineamiento político, que ya vemos cuál es, el gobierno también está teniendo un lineamiento político extremadamente fuerte al dar este peso tan importante a unas declaraciones sobre un suceso que está en investigación, y pues que hay un montón de teorías al respecto. Pero más allá de eso, yo no entiendo por qué el Ecuador tiene que tomar una postura así, de poner en peligro relaciones internacionales por unas declaraciones del presidente que no, a mi parecer, no afectan de ninguna manera a la soberanía. Y yo creo, y más bien, y me quedé pensando en algo que tú dijiste, Sol, que no había tomado en cuenta, la Cancillería ni siquiera te pone las fechas de dónde se dijo, de cuándo se dijo, en qué contexto se dijo. Es decir, yo veo una informalidad absoluta en la Cancillería, y no es la primera vez. Ya les decía yo lo que sucedió con las declaraciones de prensa de la canciller, que desconoció a Venezuela en unas declaraciones de prensa. Yo veo un trabajo absolutamente informal por parte de la Cancillería, y el día de hoy, en esta entrevista que trata de dar las respuestas de por qué o para qué, me quedan muchas más dudas que respuestas acerca de la necesidad de declarar persona no grata a la embajadora de México. Y esta mañana ya ha habido además unas declaraciones del presidente de México diciendo que, dado que le han dado 72 horas a la canciller para salir del Ecuador, va a enviar un avión de la presidencia, del gobierno, a la embajadora, sí, embajadora. A la canciller. a la embajadora mexicana en Ecuador. Y también hay un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en el que dice que lamenta la declaración de persona no grata a la embajadora en Ecuador, Raquel Serur Smeke. El gobierno de México ha instruido a la embajadora Raquel Serur Smeke a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad, dice el comunicado. Desde la presentación de sus cartas credenciales ante el Estado ecuatoriano el 18 de junio de 2019, la embajadora Serur Smeke desplegó una destacada labor diplomática en favor de la profundización del diálogo político entre México y Ecuador, dice el comunicado. La Embajada de México en Ecuador quedará a cargo del ministro Roberto Canseco, actual jefe de Cancillería de la misión, y continuará operando con normalidad tras este movimiento para atender las necesidades de la comunidad mexicana que radica en ese país. Recordarán también que en sus declaraciones hoy, AMLO, el presidente mexicano, dijo que México no responderá de la misma manera, declarando persona no grata al embajador ecuatoriano en Ciudad de México, y el comunicado dice que México lamenta esta decisión diplomática que considera desproporcionada. Esto es un poco lo que comentábamos, y también hay un comentario en este comunicado, y con esto vamos a cerrar para ir al corte, que dice que, a propósito de Jorge Glass, dice... Por otra parte, se informa que luego de un análisis exhaustivo de la información recibida, el gobierno de México ha decidido otorgar asilo político al señor Jorge David Glass Espinel, quien actualmente se encuentra en la Embajada de México en Quito, lo cual será comunicado oficialmente a las autoridades ecuatorianas junto a la solicitud de que se conceda el salvoconducto respectivo de conformidad con... Así que... Es el caso de María de los Ángeles D'Arto, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente igual. El mismo caso, es un poco lo que comentábamos ayer, ¿no? ¿Será que se apagan las luces otra vez y aparece mágicamente fuera del país Jorge Glass? Al menos ya sabemos que hay una respuesta clara con respecto a la decisión de Jorge Glass. Y curioso que esté en el mismo comunicado, ¿no? Como decir... Ahí está. Lo que se dice y no se dice. Con esto vamos a ir al corte y vamos a regresar con nuestros invitados para hablar sobre esta posibilidad de que se instaure el trabajo por horas a través de la consulta popular. Regresamos de seguida.
¿Me pueden regalar agua, por favor? Gracias. Regresamos después de este corte ya con el segundo bloque y nuestros invitados para hablar sobre la posibilidad de que se instaure esta flexibilidad laboral y que los empleados o empleadores puedan contratar gente para trabajar por horas. Estamos con Mauro Andino y Rodrigo Gómez de la Torre para hablar sobre precisamente este tema y lo polémica que se ha creado, porque hay algunas personas, bienvenidos a los dos, hay algunas personas que utilizan este argumento de que el Código de Trabajo es absolutamente obsoleto, que es una carga muy fuerte para las empresas y que en realidad contratar gente cuesta mucho más de lo que realmente implica un salario por todas las obligaciones que hay, que comparados con otros países de la región, por estar dolarizados además, esa carga resulta contraproducente para las empresas y que eso dificulta, por lo tanto, contratar más personal, además del argumento de que hay ciertos empleos que son por horas en época navideña, las tiendas o los restaurantes, por ejemplo. Así que voy a empezar con usted, Mauro, sobre su postura con respecto a esta posibilidad que tanto se ha discutido y que tiene sus pros y sus contras, de acuerdo a quién le preguntemos. Sol, qué gusto, gracias por la invitación, un saludo cordial por supuesto para Rodrigo, para todos quienes están aquí presentes y evidentemente para toda la audiencia. Yo creo que hay que enmarcar este debate preguntándonos tres grandes cuestiones. La primera, ¿el contrato por horas es la mejor herramienta para generar fuentes de empleo? Y la respuesta evidentemente es no, porque existen otras políticas públicas y otro tipo de medidas de incentivos económicos que pueden generar empleo y salario digno y de calidad. La segunda pregunta para enmarcar este debate, ¿el trabajo por horas precariza o no las condiciones del trabajador, vulnera o no los derechos de los trabajadores? Nuevamente la respuesta ahí es sí vulnera, es decir, no es adecuada para generar empleo digno, porque el anexo de la pregunta que se somete a consideración del pueblo ecuatoriano en ninguna parte señala que se va a garantizar el pago de décimos, el pago de vacaciones o la compensación por el tema proporcional si es que una persona, por ejemplo, termina su relación laboral antes de que haya cumplido al menos un año en esa actividad laboral. No se garantiza hasta el día de hoy cuánto va a poner el empleador como aporte para la afiliación a la seguridad social. Actualmente aporta con algo más del 11% en función de la remuneración del trabajador y el obrero algo más del 9.40%. Nadie nos ha explicado la metodología para garantizar la afiliación a la seguridad social. Nadie garantiza, y el anexo no dice en ninguna parte, que no existirá una migración masiva de trabajadores, de trabajadores que están con contrato indefinido y que podrían someterse a despidos intempestivos, principalmente aquellos que tienen estabilidad durante pocos años. No así, y voy a ser franco también, no creo que lleguen a eso muchos empleadores, con trabajadores que tienen de pronto 15, 20 años, porque evidentemente un despido intempestivo ahí sí les saldría muy costoso, pero con trabajadores que tienen 2, 3, 4 años, el despido intempestivo les sale supremamente bajo. O sea, me sale más barato despedir a mi personal y volverte a contratar por horas. A otra persona que no tiene trabajo y que con su necesidad a cuestas prefiere un contrato por horas. Y algo fundamental, el contrato por horas va a hacer que la clase trabajadora precarizada no sea sujeto de crédito. Todos sabemos que la aspiración de cualquier ciudadano es poder comprarse una casita, un departamento, un terrenito, cambiar un carrito. Cuando tú vas al banco o a una cooperativa de ahorro y crédito, tú pides el crédito. ¿Y qué te dicen en la institución del sistema financiero? ¿Dónde trabajas? ¿Tienes relación de dependencia? ¿Cuánto ganas mensualmente? ¿Quién es tu empleador? ¿Y qué le vas a decir? No, yo trabajo por horas, sabe que no tengo un salario fijo y tengo varios empleadores y no sé, porque no tengo la certeza de qué me espera el día de mañana a mí como trabajador, porque tranquilamente me pueden decir nos vemos y a buscar un nuevo contrato por horas. Y la última, que lo desarrollaré más adelante, creo que hay que preguntarnos esta tercera interrogante: ¿cuál es la vía? ¿Cuáles son los mecanismos, las políticas públicas para poder generar fuentes de empleo? Y hay solo un abreboca. Se necesita acceso a crédito productivo para las medianas
medianas y pequeñas pymes, que son las que generan el 70% de fuentes de empleo formales en este país. Y aquí en el Ecuador, el sistema financiero privado, la banca privada, prefiere otorgar y colocar crédito de consumo antes que crédito productivo. Por los intereses. Exactamente, y ya voy a topar ese tema también. Regresamos ahora con Rodrigo. Muy buenas noches, Marisol. Grato verte, Mauro. Grato estar en este panel el día de hoy. A ver, creo que es importante puntualizar algunos aspectos. El trabajo por horas sí existía en el Ecuador antes de que un disparate, porque fue un disparate del 2008, lo metieron en la Constitución la prohibición. Ya, sí, el código sí contempla en un sinnúmero de sus capítulos y menciona el tema del trabajo por horas, porque estaba vigente, se lo prohibió. ¿Qué se quiere hacer? Es retomar un sistema que pudo haber tenido falencias, sí, pero retomarlo porque abre espacios de empleabilidad. No podemos seguir con la ideologización de toda la vida de que el empleador es el malo de la película, porque al final del día el empleador privado es el que pone el sacrificio para poder contratar y generar fuentes de empleo, generar producción y crecer. La otra historia es el empleador público, que para pagar salarios sube impuestos. Porque así, los salarios no se pagan de gratis, los pagamos pero nosotros. Pero también hablar de un sacrificio por parte de los empresarios cuando al final del día los empleados son la fuerza productiva que hace y genera las riquezas que tienen también. No es proporcional. Creo que es una combinación. ¿Quién pone el capital para poder contratar? ¿Por qué en el Ecuador, un país de altísimo número de emprendedores, los emprendedores no contratan? Hubo una reforma laboral en el año 2015 en la cual se planteaba, y aquí corrijo Mauro, el despido intempestivo no es del primer año, es a partir del día 92, con una estabilidad programada de 3 años. Era solo un ejemplo. Ok, pero pasa el contrato a prueba de 90 días. Y entras a contrato indefinido con una estabilidad mínima de 3 años. ¿Qué sucede a un emprendedor que se pone el negocio que quiera? ¿Por qué no contratan? Porque no quieren comprometerse a poner capital, endeudarse, comparto, con crédito caro, y adicionalmente, cuando vemos que más del 80% de los emprendimientos no llega a cumplir el año y medio, adicional, comprometerse a contratar a alguien por año y medio y darle estabilidad por 3 años, cuando se le suma el riesgo a su patrimonio. El país es de emprendedores, porque recordemos que el trabajo pleno, justamente a raíz de esa brillante reforma laboral, y perdón que sea muy duro con esa reforma, pero el 2014 cerramos en diciembre con el 49.6% de empleo pleno. No le echemos la culpa a la pandemia. Cerramos el diciembre del 2019 con el 38%. Habíamos caído ya 11 puntos de empleo pleno. Entonces, vamos un poco al pragmatismo. El Ecuador es un país que le encanta reformar las leyes y las normas y crear nuevas leyes. Y esa inestabilidad jurídica ha sido lo que ha generado desconfianza y hace que, más allá de cualquier otra cosa, y el famoso beneficio de la dolarización, que le da estabilidad económica, el dólar que se gana en enero es un dólar o 99 centavos con un 1% de inflación a lo que recibe en diciembre. No es como teníamos antes de la dolarización, una inflación creciente que el valor salarial se caía en más del 50%. Ahora, solamente, y con esto concluyo, cuando nosotros tenemos esa estabilidad laboral, cojamos los gobiernos desde el 2000 o desde el 2002, cuando ya más o menos nos estabilizamos con el dólar, a la fecha, salvo el oleoducto de crudos pesados en el 2003, el Ecuador no es un país que atrae inversiones. Inseguridad jurídica, excesiva rigidez en materia laboral, no lo digo yo, lo dicen los estudios de fuera durante años, y variación, inestabilidad jurídica, variación, y el infierno tributario que es
cada vez más reforzado. Gracias, Rodrigo. Ahora, este argumento, uno de estos argumentos que se ha utilizado, aparte de lo que dice Rodrigo Mauro, es que es preferible eso a cero trabajo, que de momento ni siquiera hay trabajo. Entonces, capaz que si le preguntas a una persona que no tiene trabajo y te dice, o te quedas como estás, o te damos trabajo por horas, capaz que va a elegir el trabajo por horas, así sea en las condiciones no tan favorables como quien tiene una relación de dependencia. Esa es la falacia que instaló en este país el ex ministro de Trabajo, Patricio Donoso, cuando él decía es que no hay nada más precario que no tener trabajo. Entonces, como no tienes trabajo, te lanzo unas monedas y te pago $3 la hora a trabajar. Lo que no han dicho, por ejemplo, y pongo sobre la mesa del debate, es cómo se va a pagar la hora de trabajo por ramas o por actividades económicas. ¿Será lo justo, Sol, que usted, una profesional que se ha esforzado, tiene estudios de posgrado, de pronto el día de mañana le puedan contratar por horas y le paguen $3.80 y sea el mismo pago que reciba otra persona que no se ha esforzado, que no ha estudiado como usted? Vayamos más allá. ¿Será lo mismo que le paguen $3.80 a un médico, a una enfermera, al personal del sistema de salud? No hay. ¿Has escuchado que la ministra de Trabajo, que alguien del sector empresarial diga que va a haber una escala salarial para pagar diferenciado el tema de la hora trabajada? El cálculo se basa en el salario mínimo. A ver, exactamente. Nadie ha dicho, si me permites, Rodrigo, porque cada uno va a tener su turno. No hay una diferenciación absoluta, pero si ni siquiera tienen claro cuánto van a pagar por la hora de trabajo, ni siquiera tienen calculada la metodología para la afiliación al IES. Pero yo quisiera referirme a algunos temas que Rodrigo aquí ha mencionado. Claro que hubo contrato por horas, pues. En la época del coronel Gutiérrez, ¿saben cuánto se pagaba la hora de trabajo ahí? 50 centavos de dólar la hora de trabajo. Y tampoco había escalas. Datos, no relatos. Y no había escalas. 50 centavos de dólar la hora trabajada en el gobierno de Gutiérrez. Ya con economía dolarizada, ojo, ya con economía dolarizada cuando no existían procesos inflacionarios altísimos. Vamos más allá. Rodrigo dice, y reconociste, Rodrigo, que ya existen contratos de trabajo que flexibilizan la relación, Sol. Y voy a enumerar algunos. Contrato de trabajo especial por actividades a jornada parcial para el sector agrícola, para el sector ganadero, para el sector turístico, para el sector florícola, para el sector bananero. Contrato parcial permanente, el especial emergente de la famosa ley de apoyo inhumanitario, no humanitario. Contratación por días eventuales discontinuos, contratación eventual discontinua, temporada discontinua, agropecuario discontinuo, ocasional con jornada permanente, y así podría enumerar todos los contratos. Y en esos contratos ya se legaliza vía acuerdo ministerial, como derivado del artículo 14 del Código del Trabajo, el contrato por horas. Pero ¿sabe cuál es la diferencia, Sol? ¿Cuál? Y por eso es que apuntan al contrato por horas ahora vía constitucional, porque en la mayoría de estos contratos, aunque sea por horas, sí hay estabilidad. ¿En qué sentido? ¿Qué garantiza es decir, estos contratos, por ejemplo, a jornada parcial, usted le quiere contratar solo por 4 horas diarias a un trabajador, eso existe, pero tiene derecho a décimos, a las partes proporcionales, tiene derecho a la seguridad social. Lo que quieren con el contrato por horas es que no exista ningún tipo de responsabilidad en ese sentido. Vamos a hacer una pausa, y Mauro, y ahorita regreso con usted, para que Rodrigo pueda replicar. Creo que hay una serie de falacias, perdón, Mauro, que voy a ser muy duro, pero no hice mención en esta entrevista a ninguna de las modalidades contractuales. Sí las he mencionado en cualquier cantidad de entrevistas previas que sí he tenido, ¿ya? Y de hecho he hecho referencia a que muchos de los contratos que se aprobaron en el 2020, que no tienen nada que ver con la ley humanitaria, que facilitó la sostenibilidad del empleo en un momento crítico, planetario, porque no fue un capricho del Ecuador, ayudó a sostener el empleo. Las modalidades que se aprobaron en ese año, fuera de la ley humanitaria, nacieron del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, que estuvo presente y vigente desde la época de Leonardo Berresueta como ministro. Y se trabajaron ahí acuerdos y se los consolidaron en el 2019, acuerdos entre trabajadores y empleadores. Ojo, y creo que esto es importante, porque el Consejo Nacional no es para fijar salarios. Ese es el cuento que también nos tenemos que comer, porque solamente nos acordamos de ellos al final de año. Pero, cuando vemos el Código del Trabajo, que el que sea viejo, y esto lo salió antes de cámaras, el que sea viejo no es que lo haga malo per se. Lo que pasa es que el código sigue actualizándose con la misma visión del siglo XIX. Claro, ese es el problema. De trabajo y de otras condiciones de trabajo. Regreso, en el 2019, no nos metamos en pandemia, porque en los últimos 4 años el mundo ha cambiado. No el Ecuador, el planeta.
Cambió radicalmente y se digitalizó de una forma impresionante. Ya en el 2019, la empresa Deloitte & Touch saca un estudio en que dice los 15 trabajos que hace 15 años no existían. Y es súper interesante ese cuadro porque habla de telemedicina. No hablamos de teletrabajo, que ya se discutía en el Ecuador con una visión de frenar el impacto del tráfico. Y ese era uno de los problemas que le veíamos. Teletrabajo tiene otras connotaciones. No es que alguien trabaje de 8 a 5 sentado en su casa en exactamente las mismas condiciones de la oficina. Es cumplir objetivos desde su casa. Cambia la visión de lo que es teletrabajo. Pero ya hablaba de un sinnúmero de temas. Los influencers. Que hasta tienen hoy ya con el SRI. Tienen que pagar. Un influencer, muchos... Yo no satanizo los títulos, pero muchos influencers ni siquiera han terminado el colegio. Peor aún, han tenido la oportunidad, por temas de edad, de haber ido a la universidad o pasar a masterados, claro, posgrados. Es que no es una masa homogénea, hay diversidad también ahí. Es que eso es lo que somos los seres humanos. Cada vez nos damos cuenta que somos más diversos y tenemos un código cada vez más rígido que nos quiere encajonar en la misma lógica del año 38. Y que de alguna forma de los derechos y los beneficios que tú hablabas, Mauro, estamos hablando también de que son derechos y beneficios que cobijan a una porción minoritaria de los trabajadores, considerando que alrededor del 54% de los trabajadores están en la informalidad, y que esa es una realidad, que decimos, ok, estamos defendiendo derechos y beneficios ganados, pero también representan a una masa mínima. Yo ahí quisiera plantear, ¿qué debemos hacer para generar empleo? Pero sí es importante mencionar, por ejemplo, las tasas de interés con relación a lo que cobra la banca ecuatoriana respecto de las pymes, de las medianas y pequeñas empresas. A ver, hablaba de impuestos también, Rodrigo. Se quiere apoyar, entonces que los grandes grupos económicos de este país paguen lo que les corresponde para que apoyen a las pymes. La tasa de interés para las pymes en el Ecuador está en el 11.53%. Si quieren insertarse en el mundo desarrollado, también emulemos las buenas prácticas. Tenemos una economía dolarizada, no sufrimos de inflación anual. Eso significa que las tasas de interés no deberían ser tan elevadas. Países como Luxemburgo, la tasa de interés para las pymes 1.73%, Francia 1.90%, Bélgica 2.06%, Austria 2.08%. ¿Saben aquí cuánto pagan por impuestos los grandes grupos económicos? Voy a mencionar algunos. Grupo Banco Pichincha en el año 2020, más de 2.500 millones de dólares. ¿Sabes cuánto pagó del porcentaje de ese monto por impuesto a la renta? El 1,42%. La exportadora Novoa, del presidente Daniel Noboa, 594 millones, impuesto a la renta 0,76%. Consorcio Novis, 249 millones, impuesto a la renta 0,81%. Banco de Guayaquil del expresidente Lazo, 681 millones de dólares, impuesto a la renta 1,69%, y aproximadamente más de 5.000 millones de dólares desde el año 2020, de lo cual la gran deuda es de los 10 grupos económicos más importantes de este país, no se paga, y hay deudas en firme, entre ellos nuevamente el Grupo Novoa. ¿Se quiere apoyar a las pymes? Claro que yo quiero que se apoye a las pymes, que se genere... ¿Cuál es la relación directa? Perdón, no entiendo la relación directa entre el pago entre estas deudas y la generación de empleo. Si es que pagan lo que deben, la caja fiscal tiene más recursos, y esto que se recauda por impuestos puede ser invertido ¿en qué? En crédito productivo a través de la banca pública. ¿Para qué? Para colocar crédito para las medianas y pequeñas pymes. Rodrigo, que ellos son los que generan la mayor cantidad de empleo en este país, no las multinacionales ni la banca. Vamos, a ver, yo había venido a conversar trabajo por horas. Antes de que Rodrigo responda, vamos a ir a un corte comercial y regresamos con la respuesta. Mauro y un poco le respondía a José sobre la relación entre las pymes, los intereses de la banca y el empleo, y usted tenía algo que decir, Rodrigo. A ver, el tema para mí era un poco sí, vinimos a debatir un tema de trabajo por horas, de empleabilidad, y el tema de tasas de interés, de temas tributarios y otros pocotón de temas que podríamos irnos un par de días debatiendo. ¿Cómo generamos empleo? Pero el cómo generamos empleo, eso es a lo que vamos. Tienes una situación muy lamentable en el Ecuador que no es actual.
no es del año 99, viene desde hace muchas décadas atrás. Es la migración del Ecuador hacia otros países. ¿Qué estabilidad laboral y qué reglas laborales están buscando los ecuatorianos? Los ecuatorianos que migran del Ecuador no están buscando estabilidad laboral cuando tratan de pasar el Darién y llegar a Estados Unidos. Buscan oportunidades de trabajo, ¿ya? Tú mencionaste una serie de países en donde las tasas de interés son muchísimo más bajas. ¿Qué tienen esos países? Tienen un riesgo país mínimo. ¿Por qué? Porque tienen estabilidad jurídica. No se cambian las reglas del juego cada que avanzamos, porque no podría decir que la época de ya no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Uno estuvo 10 años en el gobierno, pero bueno, más allá de cómo se llame, el siguiente vino Moreno, o luego Lazo, ahora Noboa. Tenemos todas las reformas tributarias que avanzamos a tener, no le podemos achacar a uno o a otro. Ahorita vamos en cuatro leyes económicas urgentes, 3 reformas tributarias, directa o indirectamente. Porque además la oferta termina pareciendo que es la varita mágica de la reforma y entonces con esto el empleo va pero a no llegamos a entender que la inestabilidad jurídica genera desconfianza. Cuando no hay confianza, no hay inversión. Y lo que genera empleo es la inversión productiva. ¿Ya? Y a veces la gente quiere traer plata de fuera. Pero tenemos el famoso impuesto a la salida de divisas. Y creo que Vicente Albornoz dio una explicación muy válida cuando dijo, la entrada al cine es gratis, pero a la salida te cobro $50. Nadie quiere entrar. Pero quiero reforzar algo más con lo que comenzó Mauro, y ahí es donde yo me pierdo un poco. El código habla del trabajo por horas, hace una serie de menciones y ejemplos sobre el trabajo por horas. El costo por hora para calcular la hora extra particularmente está definido en el código, la fórmula exacta. O sea, no es que hay que inventarse una. El código per se determina cuáles son los décimos, cuáles son tercero, decimocuarto, cuál es el tema del fondo de reserva que se convirtió en un ingreso adicional mensual. Pero Rodrigo, ahí el argumento que Mauro decía es que en esta propuesta de la consulta popular no está claro. No está claro, porque habría que también, en ese caso tendríamos que poner en la consulta popular lo que no vamos a reformar de la Constitución, que ya está en la Constitución. Ya esas leyes están establecidas. Lo que estamos abriendo es una contratación por horas, ¿en dónde? En el costo por hora, y eso sí está sobreentendido, y comparto contigo, ¿ves? Podemos estar de acuerdo, la ministra se ha expresado en términos muy confusos, pero sí creo que el trabajo por hora se determina que en el costo horario, y en algunos de los contratos que tú has mencionado está considerado, los proporcionales a 13º, los proporcionales a 14º, incluso, sin decirlo de manera expresa esos contratos, muchos incluyen en el costo diario, se hace referencia a esos contratos costo diario, el fondo de reserva, el 8.33%, se hace referencia al porcentaje o la correlación de vacaciones, 5.2. Entonces, esto ya está. ¿Qué sí se requiere? Definir que trabajo por horas implica hora trabajada, hora pagada. Si yo trabajé 3 horas al mes, son 3 horas al mes que me van a pagar con todos los beneficios, y en donde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tiene que regular su normativa para que el aporte no sea con lo que pasa con el contrato de medio tiempo o jornada parcial permanente, que te ponen un plus adicional para compensar. Obviamente eso implicará que habrá que afinar qué servicios pueden darse y qué servicios no puede darse, porque en un contrato por horas, salvo que tengas varios trabajos por horas, no vas a poder completar un número de horas que te permita tener un previsional, por ejemplo. Mauro. Algunas cuestiones al respecto. Se ha topado aquí el tema de Estados Unidos, por ejemplo, como un país donde efectivamente muchos ecuatorianos migran. Pero allá el valor de la hora pagada en estados como Washington llega, por ejemplo, a $17. Y allá existe una... Por eso migran, ¿no? Y allá existe, pero además, Sol, porque hay que decirle verdades completas al pueblo ecuatoriano, no verdades a medias. Allá existe diversificación de las actividades económicas y productivas. Permíteme, yo no te he interrumpido, Rodrigo. ¿Sí? Sectoriales. Permíteme, por favor. ¿Sí? Allá, por ejemplo, en el sector de la construcción, un albañil, un digno albañil que realiza su trabajo, puede llegar a ganar a veces la hora de trabajo $34, $35 o más. Entonces, si vamos a hablar de Estados Unidos, hablemos la historia completa. Reino Unido, Inglaterra, a mediados de este año va a fijar la hora mínima de trabajo. Adivinen cuánto, Sol.
$15 la hora de trabajo. Y aquí la ministra quiere pagar a $3.80 como la tómbola, empezó con $2. Pero también son contextos totalmente Por eso, diferentes, y a eso ¿no? quiero llegar, Sol. Y ahí claro, o sea, paga un departamento en Londres. Y ahí quiero llegar a lo de fondo. Aquí quieren hacer el bautizo y luego hacer el guagua. Primero hay que hacer el guagua y luego hay que hacer el bautizo. ¿Cómo se han llevado adelante los procesos de desarrollo productivo en los países del primer mundo? No empezaron precarizando la mano de obra a través de contratos por horas. Yo tampoco soy un anacrónico que crea que se deba mantener todo el código de 1938, me parece. Hay nuevas modalidades, hay nuevas tecnologías, el internet, las apps, etcétera. Creo que hay que innovar y debemos insertarnos en eso, pero no podemos hacer el bautizo antes del guagua. ¿Y a qué me refiero? Los países desarrollados primero empezaron fomentando y apoyando a su producción nacional, industria nacional. Pongo el ejemplo de Corea del Sur. Corea del Sur hace 50 años era un país más pobre que Ecuador. Recién en 1976 exportaron sus 6 primeros buses Hyundai acá al Ecuador y lo vieron ellos como algo wow. Hoy ellos han roto el mercado en exportación de vehículos en el ámbito automotriz. ¿Invirtieron en qué? En ciencia, en innovación, en tecnología. ¿Eso hizo el sector privado o lo hizo el Estado? Lo hizo el Estado, invirtió en educación, capacitó a la clase trabajadora para tener mano de obra más calificada. Si a mí también me interesa que los trabajadores produzcan más y mejor. Bueno, pero si el Estado está ocupado en actos de corrupción, hemos visto casos de pero por eso, digamos, y si están en esos problemas, Sol, pero es nuestra obligación exigir, pues, porque si están en esos problemas, ¿qué garantía existe entonces de que la ministra, y aquí está la papeleta, y yo le pongo aquí a disposición de Rodrigo, aquí está la pregunta, la número E, y que vea el pueblo ecuatoriano, la pregunta del contrato por horas, y acá en el reverso está el anexo. Vean, pueblo ecuatoriano, cómo les quieren meter gato por liebre. Este es el anexo chiquito. Son 8 líneas de considerandos y 8 líneas del anexo de lo que se va a reformar el artículo 327 de la Constitución y el 14 del Código del Trabajo. ¿Sabe cuál es el embuste de esto? El juguete pernicioso con el que quieren precarizar a los trabajadores, Sol. Ponen una disposición general primera en el Código del Trabajo. En el plazo de 30 días, el Ministerio del Trabajo emitirá los acuerdos ministeriales que regularán los contratos a plazo fijo y por horas. ¿A cuenta de qué? Pues tenemos que confiar en la buena voluntad de la señora ministra y del gobierno de Noboa para que regulen todo lo que aquí estamos discutiendo y que Rodrigo también ha reconocido que no está claro. ¿A cuenta de qué? Pues, y si es que tienen alguna propuesta, ¿por qué no hacen público? ¿Por qué la ministra no nos cuenta los borradores de los acuerdos ministeriales? Es votar para luego saber qué pasa. Es firmar un cheque en blanco, es firmar una letra de cambio en blanco. Además, para que luego te entuquen esto. Que ya dice que la producción ecuatoriana es muy costosa. El tema hecho, es la narrativa. El tema de Furukawa. Perdóneme, usted acaba de decir que el Estado tiene un montón de problemas de este rato. ¿Qué garantía existe? Pues primero de que no vaya a firmar acuerdos ministeriales violatorios de derechos y que no garantice décimos, vacaciones, afiliación al Seguro Social. Porque esta es una posición tuya. Tal vez, será, pero es decisión de la ministra de Trabajo. Aquí dice, así lo propone Noboa, no lo digo yo, aquí está. Si el Estado no pudo evitar la esclavitud laboral durante más de 40 años en la empresa Furukawa, niños que nacieron en esas haciendas. Y que hasta ahora no reconoce la responsabilidad del Estado porque la Mauro sentencia tiene un cambió. punto ahí en el sentido de que el ministerio ha demostrado poca capacidad de control, incluso de legislación ya existente. Y hemos puesto varias veces el ejemplo de colegas periodistas, Diario El Comercio, Telerama, varios casos de sueldos atrasados en el caso del comercio, despidos, y no hay poder humano que haga que la empresa cumpla con obligaciones adquiridas previamente. Entonces ahí hay un punto en el que... Y ha ido por sobre muchos gobiernos. Ajá, claro. El tema de que la ley mande a que el contrato sea regulado a través de acuerdo ministerial es la misma lógica que tienen las leyes como normativa primaria cuando manda a que se emitan los reglamentos a través de decreto ejecutivo. Eso es un tema jurídico que está estipulado y claramente definido, Rodrigo, en el 425. Están en juego derechos, perdóname que ahí te interrumpa. Y como abogado te digo, están en juego derechos. Interrumpir, gracias por esa aclaración. Ministeriales, evidentemente la Constitución dice que los derechos solo se regulan a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las leyes orgánicas. Gracias por aclarar que tú sí puedes interrumpir y yo no. Esa parte me gusta mucho porque están las reglas claras. Pero a lo que voy es, ¿está la ley que determina los décimos?
Están los porcentajes en otra ley del IES que determinan los porcentajes igual. Son temas que están en los contratos formales. El Ecuador tiene un 34% de empleo formal, de empleo pleno. Porque tú hacías referencia al empleo informal, que al 4%, que es más. 54%. Al 54%. No, súbete nomás. Porque tienes informal, tienes el no adecuado, vamos a quienes tienen trabajo adecuado. Es del 34%, lo cual del 54 súmale 10 más. 12 más, perdón. A veces me faltan las matemáticas. Son 3 de cada 10. Es un 3 de cada 10 personas que tienen empleo adecuado, donde están trabajadores del Estado, que también están en deuda, algunos salarios también, y que no ha sido mérito de este gobierno. La crisis fiscal es un cuento de nunca acabar. Y se habla de un problema estructural en el tema empleo también, ¿no? O sea, sí, que no es una y creo que va a haber que tomar un momento una decisión. Va a haber que pensar exactamente cuando hablamos de eficiencia laboral, ver cuál es la eficiencia laboral también de esas empresas públicas que no funcionan. Yo veía con curiosidad. ¿Cuál, Rodrigo? Por ejemplo, la peor neumonía que ha tenido la academia en el Ecuador, el sector de investigación. Se llama Yachay, hasta suena estornudo, Yachay. Fue una inversión de miles de millones de dólares que quedó en un elefante blanco. Iquiam, algo más avanzado, pero tampoco pudo mejorarse en innovación. Y en esa época nos comimos todo lo que había en fonditos y había un precio del petróleo histórico para el Ecuador. Pero ahí regresamos quizá a esta idea de que no es un problema de la idea per se, porque la idea puede funcionar, sino problemas de corrupción, de ineficiencia, porque al final se sataniza la idea de Yachay cuando la idea no es una mala idea. De hecho, funcionó en Corea mismo. Me parece que se basaron en el ejemplo de lo que pasó en Corea. El ejemplo de Corea fue uno de los ejemplos. Corea del Sur, precisamente, y qué bueno que no mencionemos a Corea del Norte, porque eso es otro desastre, pero Corea del Sur tuvo la ciudad del conocimiento más grande del planeta, que sumaba un total de 600 hectáreas. Y a los pocos años tuvo problemas de financiamiento, eso está documentado. Aquí teníamos uno de 4,000, en donde 4,000 hectáreas altamente productivas en el valle de Urcuquí pasaron a producir 0. Cogimos producción con potencial de exportación y algo de los arriendos de Yachay ahorita está siendo exportado. O sea, algo arrienda el gobierno y uno pasa por ahí, porque yo voy para el norte constantemente y es penoso ver tierras planas. Y esto es parte de la discusión, nos queda muy poquito tiempo, Mauro, pero quizá esto es parte de la conversación, porque hay esta crítica al tamaño del Estado, cuando en realidad es quizá más el tema de eficiencia, más que el tamaño per se. Hemos hablado y hemos visto contratos de CENEL, para poner un ejemplo, ¿no? Estos sindicatos dorados y esta burocracia dorada que estuvieron a punto de quebrar Coincido en esa crítica, pero centrándonos en el objeto del debate, contrato por horas y cómo generamos empleo. Yo creo que aquí es puntual y voy a ser lo más sintético posible. Nuevamente, ¿qué han hecho los países desarrollados en el mundo? Pongo otros ejemplos. Taiwán, igual en Asia. Los países nórdicos, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania luego de la Segunda Guerra Mundial. El estado de bienestar. Si nadie pide que aquí se instaure un estado comunista, ni que se colectivice la propiedad privada, ni nada por el estilo. Un estado social de derecho, un estado de bienestar, al estilo europeo, es lo mínimo. Que tiene sus límites también. Pero por supuesto, pero aquí nunca hemos tenido un estado de bienestar ni en América Latina. Estados Unidos, ¿qué hizo con el presidente Roosevelt cuando se dio la crisis económica del crack de 1929 y la década perdida de los 30? Entre otras cosas, se dieron cuenta que había que inyectar liquidez en la economía, acceso a crédito productivo, nuevamente banca pública y banca privada. ¿Sabe qué hizo Corea del Sur en su momento? Y si yo propondría esto aquí, me van a decir comunista. Mediante una ley en Corea del Sur, país capitalista, exigieron mediante ley que año a año la banca privada tenía la obligación de colocar un porcentaje determinado en crédito productivo para incentivar a su industria, a su producción nacional. ¿Se podrá hacer eso aquí? Yo dudo mucho por la oposición que tendría la banca privada. Le doy otras propuestas muy concretas. Bajar las tasas de interés. Tenemos las más altas de la región y he puesto el caso específico con otros países. El Estado debe invertir en ciencia, en innovación, en tecnología. Lo de Yachay era una apuesta enorme. No se trata del gobierno que lo haya hecho. Que eso quizá también
es un tema, que no hay continuidad. Se trata porque exactamente un gobierno plantea una eso, entonces el política gobierno de tiene actos Estado. de corrupción y termina Exacto, cayéndose. que eso hay que sentenciar, si es que hay mérito. Ojo, y soy enfático en eso. La corrupción venga de donde venga, seamos de izquierda, seamos de derecha, venga de donde venga. Pero lo de Yachay apuntaba a esto, a generar un modelo de desarrollo productivo. ¿Sabe qué más se debe hacer para generar empleo? No actuar pues como actúan desde el gobierno de Noboa, clavándole el 15% del IVA al pueblo ecuatoriano. Si esto es facilito de entender, no hay que ser un experto en materia económica. El IVA es un impuesto regresivo que afecta la capacidad de consumo, que reduce su capacidad adquisitiva. Usted tendrá menos dinero en el bolsillo. ¿Y de dónde sacan la porque plata, le va a Mauro? costar más, ya le voy a decir. Tengo Brevemente, varias, que ya me están matando le va a por el costar tiempo. más comprar esa computadora o comprar la ropa que usted luce. Va a vender menos al empresario que es Rodrigo. Legítimamente él quiere vender más. Si vende menos, va a recaudar menos y va a contratar a menos trabajadores o va a tener que despedir, va a pagar menos impuestos, menos recaudación para el fisco, menos ingresos para garantizar servicios públicos como salud y educación. ¿De dónde sacamos el dinero? ¿Sabe que solo durante el gobierno de Lenín Moreno se adquirió deuda de más de 6,000 millones de dólares con el FMI? Es verdad que había un desequilibrio en las finanzas públicas, pero no todo ese crédito se puede destinar al pago de más deuda, de tenedores de bonos o de los mismos multilaterales. Alguito, perdón que sea así de cruz, alguito han de dejar pues para invertir en obra pública, porque el sector de la construcción también genera empleo. Eso es una visión política, ¿no? No, Al final, no, si tu visión no, política no. como gobierno es no invertir en el sector público. porque al fin- Pero por supuesto, entonces ahí hay un choque ideológico. Claro, por o usted supuesto. quiere solo pagar deuda, o usted quiere también invertir en inversión pública, como lo hizo Roosevelt en Estados claro, Unidos. claro. Invirtió en obra pública y eso permitió también reactivar la economía. No digo que todo se gaste en obra pública, pero inviertan para aumentar el Correcto. patrimonio y los activos Cerramos del con Estado. Rodrigo. Dos temas. En la época de Brevemente, Roosevelt que me había matan. fondos, había recursos. El otro aspecto, la obra pública es necesario hacerse, pero no necesariamente tiene que hacerse con recursos del público. Puede hacerse como se hizo el OCP, una obra con inversión, costo desde los privados para beneficio del país. Alianzas Porque era- público-privadas. No alianzas público-privadas, concesiones y otro tipo de formas, porque las alianzas público-privadas, más allá de una bonita ley y un bonito reglamento que hubo antes, no han No funcionado. ha funcionado hasta ahora. Una sola aclaración y gracias, Mauro, por haber mencionado a Taiwán como país. Me encanta que lo reconozcas como país. Mi solidaridad con el pueblo taiwanés, un pueblo de alto empuje, alta inversión, 10 veces más densamente poblado que el Ecuador y un ejemplo de inversión para el mundo. Los nórdicos igual. Con eso vamos a cerrar. Muchas gracias a Mauro y a Rodrigo por este interesantísimo debate. Y ya ustedes quedan ahí para sacar sus propias conclusiones. Antes de cerrar, Antes de menciones. cerrar, yo les quiero presentar a Eleo, que es tu asistente virtual personal de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Si tienes preguntas o inquietudes sobre el proceso de admisión, no te preocupes. Eleo está para ayudarte en cada paso del camino hacia la U. Escanea el código QR que lo van a encontrar aquí abajo y desafía tus límites con el apoyo de Eleo en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Calzado Gamos te invita a que aproveches sus grandes descuentos y visites sus puntos de venta, páginas web y redes sociales. Te ofrece las líneas casual, urbano deportivo, fuerzas del orden, seguridad industrial y trekking. Encuéntralos en Quito Norte, Quito Sur, San Rafael y Ambato. Ventas en línea www.calzadogamos.com.es y www.gamoswork.com para pedidos en los números en pantalla. Y ya que vamos al fin de semana, yo les recuerdo que no hay nada mejor que disfrutar de unas vacaciones en familia sabiendo que tu dinero trabaja por ti. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.5%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucia.fin.es o en cualquiera de sus oficinas en Quito, Manta, Lago Agrio, Cotacachi, Urcuquí y Pedro Vicente Maldonado. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Y terminamos con la cooperativa de ahorro y crédito Riobamba LTDA. Forma parte de la mejor cooperativa del centro del país. Te ayuda a impulsar tu negocio, incrementa tu capital de trabajo. Todo lo que sueñes lo puedes hacer realidad junto a tu cooperativa Riobamba. Solicita ya tu crédito de forma rápida y oportuna con las mejores tasas de interés y plazos preferenciales. Estamos ubicados en Chimborazo, Pichincha y Azuay. Utiliza los canales digitales App Río Móvil, tarjeta de débito Visa Lo Nuestro o nuestro canal de atención. Envíanos un mensaje de texto al número en pantalla y nuestros asesores responderán a todos tus requerimientos. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y gracias a la audiencia por acompañarnos en este viernes. Nos vemos el lunes. Buen fin de semana.